Bueno, saludamos a nuestros hermanos que están a través de las plataformas. Un abrazo para ellos en Cristo Jesús. Hoy día algo precioso que el Señor ha permitido ponerle hasta que Cristo sea formado en nosotros, que es algo que venimos todo el tiempo compartiendo, ¿no? Y en la semana reflexionaba un poquito acerca de qué cosas requerimos ver hoy en día, ¿no? Y una de las cosas que el Señor me permitía poder observar es que cuando pasamos por diferentes situaciones, que las pasamos todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estamos pasando por diferentes situaciones, tenemos que recordar algo, amados, que es importantísimo. Recordar que vivimos en las inescrutables riquezas en Cristo. Y eso nadie nos lo puede quitar. Pero escuche, no nos lo quitan, pero es necesario recordarlo. ¿Y por qué digo necesario recordarlo? Porque a veces las situaciones nos abruman más y nos hacen desconocer en dónde estamos, en quién estamos, en qué posición nos encontramos y qué es aquello que se tiene que expresar, ¿no? Entonces es necesario tomar conciencia quiénes somos en Cristo. Y escuche lo que le digo, es necesario tomar conciencia de quiénes somos en Cristo. Escuche, porque todos sabemos en quién estamos, pero ¿por qué digo tomar conciencia? Porque a veces la conciencia parece que se apagara o se olvidara de dónde ya hemos sido colocados. Y cuando no tomamos conciencia en quién estamos, entonces las situaciones parece que nos abruman, parece que nos sobrepasan, parece que en algún momento nos van a hacer caer o nos hacen dudar de en quién estamos. Sin embargo, las Escrituras dicen que estamos en Él y que las inescrutables riquezas que se encuentran en Cristo son nuestras, pero a veces caminamos como que amados, como si fuéramos mendigos, como si hubiéramos olvidado la memoria eterna que ha sido colocada en nosotros y de reconocer quiénes somos. No, sabemos, amados, que todas las cosas ya están sujetas a Cristo, ¿cierto? O sea, no hay nada que no esté sujeto a Cristo. Pero quiero compartirle algo esta mañana. Hay una sola cosa que no está sujeta a su voluntad. ¿Saben qué es? O mejor dicho, ¿quién es? Nosotros. Todo está sujeto a Cristo. Todo. El universo, las galaxias, la naturaleza, todo. Pero quien no está sujeto a Cristo somos nosotros. ¿Y por qué? Porque Dios no vulnera nuestra voluntad. Si nosotros permitimos que Él entre en nosotros, que Él habite en nosotros y que Él gobierne en nosotros, bueno, entonces entra en acción todas las inescrutables riquezas que hay en Cristo. Pero si hay algo que no se sujeta, es justamente la carne, es justamente nosotros, ¿no? Y si bien esto es triste para el Señor, no rendirnos a su voluntad, es peligroso para nosotros. Repito, es triste para el Señor, porque Él lo quiere lograr todo el tiempo, lo quiere hacer todo el tiempo, pero es peligroso para nosotros y les quiero compartir por qué. Porque cuando hacemos conforme a nuestra voluntad, solo genera daño y destrucción. Cuando accionamos desde nuestra propia voluntad, sin la rendición generamos daño y generamos destrucción todo el tiempo, pues la naturaleza caída o la naturaleza adámica solo apareció para hacer daño desde el principio. Y pues si nosotros accedemos a que esa naturaleza accione, es lo único que puede hacer. Esa naturaleza no hace bien, esa naturaleza solo hace daño y solo destruye, ¿no? Pablo, en el libro de Gálatas, expresa una necesidad urgente que le está preocupando mucho y que yo digo, por la luz del Espíritu, también es una preocupación para nosotros hoy. Y es que la preocupación primordial de Pablo es que Cristo sea formado. No hay otra preocupación, es que Cristo sea formado. Y si esto lo vemos, va a ser de gran iluminación para nosotros. O sea, si hay alguna necesidad de nosotros, sí, ¿cuál? Que Cristo sea formado, no hay más necesidades. ¿Y para qué, amados? ¿Por qué es importante que Cristo sea formado en nosotros? Escuche esto, para que dejemos de tener expresiones que no guardan relación con la vida que ha sido puesto en nosotros. Cuando no dejamos que sea Cristo formado, seguiremos teniendo expresiones que no guardan relación con la vida que ha sido puesta, ya ha sido puesta. ¿Pero por qué no guarda relación? ¿Por qué no dejamos que Cristo sea formado como debería ser formado y queremos seguir nosotros que gobernando, haciendo, pensando, indicando, deseando? Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 19. Y las Escrituras señalan así. Escuche por favor lo que está diciendo Pablo. Le dice, queridos hijos, por quienes vuelvo, escuche, vuelvo a sufrir. Quiere decir que antes ya había ocurrido y estaba apareciendo nuevamente esto. O sea, no es que Pablo nunca lo había tocado y que era algo que estaba empezando a aparecer. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Hasta que qué? ¿Y qué compartíamos en la semana cuando se refería a dolores de parto? Es que Cristo ya está, pero ahora tiene que ¿qué? Pero les dice, sufro dolores de parto porque ya esto lo hemos compartido, ya esto lo hemos entendido, se supone, pero vuelve a causarme dolor, dice Pablo. Expresiones como estas. Verso 20 dice, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes
y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo, dice Pablo. O sea, me gustaría estar físicamente donde ustedes están compartiendo y haciendo estas cosas. Y el Espíritu me llevaba a esto, ¿no? Era una preocupación de Pablo, no era un enojo, era una preocupación de Pablo por ese tipo de expresión. Y lo que está diciendo es, no necesitaría estar yo ahí, no necesito estar presente para que la expresión de Cristo se siga dando en ustedes, porque ya tienen conocimiento del mismo, ya lo tienen, pero me preocupa. Y dice, me gustaría hablar de otra manera. En otra versión dice, cambiaría mi tono de voz si estuviera delante de ustedes, porque habiendo sido puesto en ustedes, mis amados, dice Pablo, todavía se expresan como si no lo tuvieran. Todavía piensan como si no tuvieran la mente de Cristo. Todavía se expresan como se expresa la carne. Todavía hacen como le gusta la carne. Todavía contienden como la carne contiende. ¿Y qué es la formación, amados? La formación habla de un crecimiento, de una madurez, de un desarrollo. Y es algo que le aconteció a Jesús también. Porque si bien Jesús crecía físicamente, sobre todo crecía en sabiduría y espiritualmente. Y las escrituras lo señalan. Mire, vamos a Lucas capítulo 2, verso 52. Dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. ¿Pero qué es primero? Quiere decir que lo segundo es menos importante, porque es algo que se va a dar, aunque no querramos. Pero la sabiduría es algo que les está preocupando aquí en el escritor, que es, dice Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. Escuche. Y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. ¿Cuándo? ¿Cuando crecía en qué? Ahora, entendamos la sabiduría, no como que Jesús leía muchísimo y conocía conceptos. La sabiduría, ¿qué cosa es? Es una persona, es Cristo. Es decir, ¿quién iba creciendo cada día más en Jesús? El Cristo. ¿Y qué es necesario en nosotros, amados, que crezca? Cristo. Pero ¿cómo crece? Cuando es formado. ¿Y cuándo se forma? Cuando es nacido. O sea, no se puede formar algo que no nació, ¿sí? Entonces, amados, el crecimiento espiritual es parte del diseño de Dios. Se requiere, es necesario que haya crecimiento espiritual. Sabemos que no es instantáneo, ¿cierto? Que esto es un proceso, ¿bien? Pero una tarea que tiene que suscitarse en nosotros es el de permanecer para crecer espiritualmente. ¿Cómo se crece? Permaneciendo. Y hemos tocado esta semana ejemplos preciosos y quiero volver a traerlo. Una planta crece si permanece en la tierra correcta, pero si es arrancada y es llevada a otro lugar o es suelta en el aire y no permanece en el lugar donde se le plantó, es probable que no crezca nunca más. O que demore en crecer porque es volver a iniciar el proceso. O sea, la única manera de que haya crecimiento espiritual es permanecer. ¿Y en quién permanecemos? En Cristo, en su mente, en su naturaleza, en su sustancia. Es la única manera de poder crecer. No hay crecimiento individual o no es algo que yo pueda lograr porque leo más. Recuerden que las Escrituras dicen nosotros sembramos y regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿en quién permanecemos? En Cristo, para que el crecimiento lo dé quien, el Padre. Pero no hay crecimiento fuera del cuerpo, no hay crecimiento individual, no hay crecimiento particular. La formación de Cristo en nosotros no es solo leerlo en las Escrituras. Cristo no se forma por solo leer las Escrituras, ¿bien? Ni se trata de hacer actividades para Él y esto nos da crecimiento. Tampoco. Creo que lo compartíamos esta mañana. O sea, creer que si yo hago cosas para Él da un crecimiento espiritual, tengo que darles la noticia terrible de que no es así. Nada que yo pueda hacer de manera externa da un crecimiento interno. Si no, se trata de que, amados, ser colaboradores con esta vida que crece dentro de nosotros y requiere expresarse. O sea, hay que permanecer, pero también hay que colaborar. Y entonces la vida se va a dar y se va a expresar. Requerimos entender algo, amados, que todo está resuelto en Cristo. No es una idea. Esto de que todo está resuelto en Cristo no es una idea. No es una fantasía, es una realidad. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿O desde dónde me doy cuenta? Desde permanecer en Él. Y desde la perspectiva de la mente de Cristo, yo lo veo todo resuelto, pero desde la mente natural me faltan muchas cosas. O tengo muchas necesidades. Hay cosas que requiero primariamente antes de, ¿no? Pero eso es en la mente natural. Desde la mente de Cristo, amados, todo está resuelto. ¿Esto dónde se resuelve? ¿En una cabeza? Es decir, en nuestra cabeza. ¿Está resuelto en nuestra cabeza? No, amados. Está resuelto en una naturaleza. Está resuelto en una sustancia. O sea, para ver la resolución de la cual el Señor dijo todo ha sido consumado, solo lo puedo ver y apreciar desde una sustancia o naturaleza. Mi cabeza no puede ver todo resuelto porque mi cabeza ve todos los días problemas, situaciones, conflictos, peleas, pleitos, necesidades. Solo la mente de Cristo lo ve todo resuelto. Por eso Él dijo en la cruz, Padre, todo ha sido
¿Dónde? ¿Quién nos muestra que todo está resuelto? La cruz. Sin cruz, todavía me faltan muchas cosas. Sin cruz, la gente me necesita para hacer las cosas. Y compartíamos hoy que Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos de Él. Él no nos necesita. Nosotros no resolvemos nada para Dios. Necesitamos pasar y ser trasladados de una información a una realidad gobernante en nuestra vida. Repito, necesitamos urgente pasar y ser trasladados de una información a una realidad gobernante en nuestras vidas. Es distinto tener información acerca de Cristo a estar parado en una realidad que ya nos gobierna. Es diferente. No necesito, compartíamos hoy, nosotros no estamos aquí conociendo acerca de Cristo, sino conociendo a la misma persona que es Cristo. No necesitamos conceptos, ni teorías, ni teología, ni a ver quién conoce más de las Escrituras y quién las recuerda, sino de conocer que estamos en Él. La realidad gobernante está en Cristo. Amén. Es decir, ¿qué necesitamos? Escuche. ¿Qué necesito para ver la realidad gobernante? Ser iluminados todo el tiempo. Que los ojos espirituales sean iluminados, dicen las Escrituras. Si no son iluminados, solo veo oscuridad. Y la oscuridad no me permite ver la realidad gobernante en la cual ustedes y yo ya nos encontramos. ¿O alguien duda que está en la realidad gobernante? ¿Estamos o no estamos? Pero a veces no lo vemos, ¿cierto? Bueno, eso es lo que se necesita, que Cristo siga siendo formado para verlo. Una cosa es ver con la vista y otra cosa es ver por visión. Correcto. ¿Cuál es la meta de Dios en nosotros, amados? Que mis metas y anhelos y sueños e ilusiones se cumplan. ¿De ser una persona exitosa? No. La única meta de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. No hay más metas para Dios. Tus metas no son las metas de Dios. Tus ideales no son los ideales de Dios. Más bien, las metas e ideales de Dios ahora se han convertido en nuestras metas ideales. Necesitamos entender, mis amados, que la ignorancia y la debilidad están en el bebé, en el recién nacido. Pero escuche, pero no es por falta de vida, sino por falta de madurez. La ignorancia y la debilidad están en el bebé. Pero no es que le falte la vida, porque es un bebé pero ya nació. La vida está. ¿Qué necesita? Madurar. Mientras no maduremos, no podemos ver la importancia de lo concedido en Cristo. Jamás lo podremos ver. Lo que nos acontece, amados, lo que pasamos cada día, ¿será porque nos falta la vida? ¿Será porque nos falta Cristo? Es interesante esto. Lo que falta es que dejemos de ser bebés espirituales. Lo que nos acontece y cómo manejamos y resolvemos las situaciones y a veces nos absorbe y nos decaemos, no es por falta de vida, no es por falta de Cristo, es por falta de madurez. Pues al bebé todo le parece mal, al bebé todo le incomoda, al bebé quisiera que las cosas sean siempre como lo piensa. Pero cuando se va produciendo la madurez en nosotros, entonces dejamos de ser bebés y vamos madurando para ver la realidad presente. Es una realidad que está en ustedes y está en mí, pero que no la veo. ¿Por qué? Porque soy bebé y el bebé ignora la necesidad que nos acontezca, ¿no? ¿Qué es que nos acontezca? Que no suceda, pues. Está, pero nos tiene que suceder. Entonces, cuando esto nos acontezca, accedemos a la madurez ya resuelta. La madurez no es algo por resolver. La madurez ya está resuelta, pero está resuelta en Cristo. No sé si me dejo entender. Si nos acontece, accedemos a una madurez ya resuelta, identificando que esta está en Cristo. ¿Dónde está la madurez en Cristo? ¿Dónde está el maduro? En mí. Pero necesito que me acontezca, es decir, desaparecer yo para que acontezca Él. Entonces, ¿quién se va a expresar? El maduro. Y puedo ver ahora que la madurez. Pero si no me acontece, sigo siendo un bebé, preocupado por las cosas temporales o naturales, por mis situaciones, por lo que me acontece en el plano natural. Pero necesitamos que nos acontezca en el plano espiritual, en el plano de la eternidad, que no es algo que ha de venir, es algo que está en nosotros. Recuerden que dentro de nosotros hay una lucha entre lo temporal y entre lo eterno, entre la luz y las tinieblas, entre el espíritu y la carne. Cuando solo me guío por vista, bueno, me acontece todo lo de este plano que es natural, temporal. Pero cuando me acontece todo lo que es por visión, entonces puedo ver, como dice Hebreos 1, aunque no lo veo ahora, tengo la convicción de hacia dónde voy y en dónde estoy y la certeza de lo que espero. Efesios capítulo 4, verso 14 y 15, pero vamos al 14. Escuche, ¿por qué es importante que nos acontezca? Aquí está la clave, mis amados, de todo. Aquí está la clave de por qué nos tiene que acontecer. Así ya no seremos niños. ¿Ya no seremos qué? Dile al de tu lado, nos tiene que acontecer Cristo para dejar de ser niños. Comportarnos como niños, pensar como niños, actuar como niños, sentir como niños, ver como niños. El niño es vista.
El maduro es visión. Guárdelo si quiere. El niño es vista. El maduro es visión. Hay una gran diferencia, ¿no? Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Vista es sentido, visión es convicción. Repito, vista es sentidos. ¿Qué se activó en Adán y Eva al principio? Sentidos. Gobernados por los sentidos. El niño es gobernado por los sentidos. Pero el maduro es gobernado por la convicción, es decir, por la visión. Y aquí está la diferencia. ¿Sí? ¿Lo podemos notar? Y entonces dice, así ya no seremos niños, zarandeados por olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y la artimaña de quienes emplean métodos engañosos. Escuche, la astucia y la artimaña no está en una persona, sino en la naturaleza que gobierna a esa persona. La astucia y la artimaña están en una naturaleza. Por eso dice, si dejamos de ser niños, ya no nos zarandean las circunstancias, ya no nos zarandea lo que vemos por vista, sino que estamos convencidos de la visión que ha sido puesta en nosotros. Y la visión solo está en Cristo. No hay visión en la carne no tiene visión, la carne tiene solo vista, porque no puede ver, dice las Escrituras, las cosas eternas. Entonces dice, verso 15, escuche por favor, más bien al vivir la verdad con amor, ¿dónde está la verdad? La verdad y el amor y la verdad son uno. No puedo tener verdad sin amor, y no puedo tener amor sin verdad, son uno. Más bien al vivir la verdad con amor, ¿qué dice? Creceremos. Es decir, iremos ¿qué? Madurando. Creceremos, escuche, hasta ser en todo. ¿En qué? En todo. No hay partes, no hay áreas. Todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Por qué les decía hace un rato que Dios está preocupado en que Cristo sea formado? Es la única preocupación. Porque si Cristo es formado, entonces seremos como Él en todo. Qué precioso, ¿no? Necesita ser formado para ser como Él en todo. Si no es formado y no crece y no madura, no seremos como Él en nada. La madurez no es saber mucho, es la expresión de Cristo, el maduro en nosotros. Repito, la madurez no es saber mucho, es la expresión del maduro en nosotros. No se requiere de nuestras capacidades para madurar. No es capacidades, habilidades, cualidades, inteligencia. No, amados. Sino de las capacidades del Espíritu en nosotros. ¿De quién son las capacidades? Del Espíritu. ¿Quién nos capacita? El Espíritu. No nos capacita un curso de discipulado. Nos capacita el Espíritu. Las crisis, mis amados, no son para batallar. ¿Cuántos están pasando por crisis? Bueno, todo el tiempo, ¿no? Pero escuche, si usted en la crisis está batallando, cánsese, agótese, desmáyese, deprímase, porque no somos llamados a batallar. Las crisis no son para batallar, sino para darnos cuenta de que el gozo no está en acciones, sino en una persona. Si tú estás batallando todo el tiempo con el trabajo, con el dinero, con etc., bueno, lo estás tratando de hacer con tus fuerzas. Te vas a cansar, porque el gozo no está en lo que hago. El gozo está en quién estoy y quién dice esa persona que soy. Somos lo que Dios dice que somos. Y estamos donde Dios dice que estamos. No estamos en lo que el sistema nos impone. Ahí no estamos. Atravesamos el sistema, pero no somos del sistema. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo, es decir, no es de este sistema. Y si nosotros estamos en Cristo, este no es nuestro mundo. Pero nos matamos tratando de agradar al mundo. Nos agotamos y somos vencidos muchas veces por el sistema del mundo cuando la carne nos gobierna. Pero en Cristo somos más. ¿Pero por qué? Porque habito en la naturaleza. Porque me tomo de esa naturaleza, resuelvo desde esa naturaleza, es decir, la naturaleza ya resolvió. ¿Sí me estoy dejando entender esta mañana o está muy...? Colosenses capítulo 1, verso 27. Escuche, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes. ¿Cuál es la riqueza que quiere dar a conocer Cristo en nosotros, amados? ¿Cómo que somos pobres si la riqueza ha sido puesta en nosotros? ¿Cómo que nos preocupamos por las cosas naturales si somos ricos y ya está todo resuelto, pero en Cristo, no sin Cristo? Dice que es Cristo en ustedes, ¿qué cosa? Cuando todo es adverso, mi esperanza está en Él. Y la esperanza no es una ilusión, la esperanza es una realidad, es una convicción. Verso 28, a este Cristo proclamamos, escuche, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas. ¿Para qué? ¿Para qué? Decía esta mañana, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué estamos aquí desde las 9 de la mañana y sin desayuno? Escuche, para presentarlas completamente maduras en su unión
con Cristo. ¿Qué produce el que nos reunamos? Madurez. No es que somos personas solas y que, bueno, no hay nadie que nos ame ni el perro y entonces nos juntamos a ver si nos abrigamos. Nos juntamos para que Cristo sea formado y haya la expresión, para encontrar las riquezas que están en ustedes y están en mí, para descubrirlas, para abrir el cofre. El Señor se encarnó para liberarnos del engaño de los sentidos. ¿Para qué se encarnó? Solo vino para salvarme. Sí, perfecto, claro, pero para liberarnos del engaño de los sentidos. Porque ¿qué hizo cautivo al primer hombre y a la primera mujer? Los sentidos. ¿Y para qué se encarnó? Para liberarnos de los sentidos. Qué tremendo. Por ejemplo, bueno, yo pienso así, ¿no? Bueno, yo siento así, ¿no? Bueno, yo entiendo esto de esta manera. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Bueno, a mí me parece. Esos son los sentidos, pues, mis amados. Aquí no hay yo pienso, yo siento, a mí me parece. Aquí es todos en el uno. ¿Y el propósito cuál es? Aunque muera yo, Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo dice el inmaduro? Bueno, yo creo. Bueno, yo pienso. Bueno, a mí no me gusta. Yo creo que debería ser así. No sé si me estás entendiendo. Bueno, eso es inmadurez. No hay yo pienso. Escuche esto que le quiero compartir. La iglesia no fue llamada a tener multitudes inmaduras, sino a tener hijos maduros. Dios no está preocupado en multitudes, que seamos 1000 inmaduros, sino aunque seamos 10, pero hijos maduros. Eso le preocupa a Dios. La madurez del Hijo en nosotros, la formación del Hijo en nosotros, la expresión del Hijo en nosotros. Eso le preocupa a Dios. No peleamos ni buscamos ser multitudes, sino ser hijos maduros. Escuche, esto es tremendo. Guárdelo, atesórelo. Solo los hijos maduros pueden modelar a Cristo en su familia, en su trabajo y en su comunidad. ¿Quién? Los hijos maduros. Repito. Solo los hijos maduros pueden modelar a Cristo en su familia, en su trabajo y en su comunidad. Los inmaduros no pueden modelar a Cristo. Los bebés no moldean a Cristo, sino deforman a Cristo. Lo puedo deformar en mi familia, lo puedo deformar en mi trabajo, lo puedo deformar en mi colegio, universidad, lo puedo deformar en los hermanos de la congregación, porque el inmaduro deforma, pero el maduro edifica. Hoy lo compartimos porque valoró ¿qué? El costo. Es decir, que los hijos maduros son aquellos que pueden impactar al mundo en la persona de Cristo. Porque, ojo, el inmaduro impacta, pero para mal. Pero el maduro impacta para la formación de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Escuche, porque esto es tremendo, esto es poderoso. Verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Claro, a un niño no le puedo pedir que hable como adulto, ¿cierto? Pensaba como niño. Razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas del niño. ¿Qué ocurre cuando vamos madurando? ¿El niño dónde queda? Atrás. La madurez se evidencia en el carácter, es decir, la expresión de la sustancia de Cristo. Repito, la madurez se evidencia en el carácter, que es la expresión de la sustancia de Cristo. No se expresa en conocimiento, no se expresa en ideas, no es lo que yo siento, o sea, no es más escrituras ni acomodación de mis pensamientos. Así no se produce la madurez. Pero ¿qué nos quiere decir Pablo en este verso 11? Miren, vamos a tratar de desglosarlo y poder compartirlo. Él habla de un niño, ¿no? Y el niño espiritual siempre es guiado por sus impulsos y por sus emociones. Nunca opera desde el discernimiento, que además se produce por el espíritu, ¿no? Sino que el niño siempre opera desde sus impulsos y sus emociones. O sea, escúcheme, desnuda lo que realmente hay dentro. ¿Cómo descubrimos al niño? Por sus expresiones, por sus pensamientos expuestos, por sus deseos expuestos, por lo que me gusta a mí no me parece esto. Bueno, hoy podemos identificar cuándo se está expresando el niño. Y es necesario darle de comer para que madure. Entonces, el niño espiritual es guiado por impulsos y por emociones. Escuche, el niño piensa de forma egocéntrica y superficial. ¿Cómo piensa el niño? Egocéntrica, donde yo soy el centro de todo. Bueno, eso se hacía antes, ¿no es cierto? Cuando en las congregaciones el centro de todo era el hombre. Dios viene para ti, Dios está por ti, Dios... ¿Perdón? Y entonces el niño es egocéntrico y el niño es superficial. Por eso Pablo dice, pensaba como niño. ¿Está hablando en qué tiempo? Por eso dile al de tu costado, ya no pensamos más como niño. Escuche, el inmaduro piensa solo en sí mismo. El inmaduro piensa solo en sus derechos. Bueno, yo tengo derecho a... El inmaduro piensa en su comodidad. Bueno, así no me gusta. Deberían poner, no sé, unas sillas con cojines más grandes, con brazos o traer chailones para poder echarnos, ¿no?
O sea, fijándose en detalles que a Cristo dice, esto no importa, esto no es el centro. El niño piensa en su posición. ¿Cuál es la posición que tengo yo? O sea, ojo, no digo en Cristo, sino ¿cuál es la posición? Imagínense a nosotros peleándonos por posiciones. ¿Quién es más importante que el otro, no? Bueno, aquí no hay nadie importante. Empezando por mí, no hay nadie importante. O sea, nadie destaca por encima de otro. Sí sabemos que hay funciones, pero la función no nos da un sitial especial. Por el contrario, venimos aprendiendo en el liderazgo que la función te hace servidor, no te hace servido. El inmaduro se deja guiar por lo que le agrada. Vista. El inmaduro solo se guía por lo que le agrada. Vista. Vive por vista. El niño juzga con inmadurez o emociones. Por eso Pablo dice, yo juzgaba como niño. ¿Qué está diciendo? Era recontra impulsivo. Mis emociones me gobernaban, mis pensamientos fluían y solo los soltaba sin meditar. Si esta es la expresión de Cristo, solo lo suelto. Y una de las cosas que pasa cuando soltamos las cosas sin pensar es que se nos nubla todo y no veo quiénes están alrededor. Que siendo participantes pasivos, están siendo contaminados por lo que yo pienso y considero, pero que no es expresión de Cristo. Por eso Pablo dice, el niño juzga con inmadurez o emociones, juzgaba como niño. Los niños no razonan con profundidad. Pueden juzgar a otros sin amor, sin misericordia o con legalismo. En cambio, el maduro discierne con justicia, amor, como Cristo. Dejar lo que era de niño no es volverse frío o rígido. Es dejar el egoísmo, es dejar el orgullo, es dejar la superficialidad y abrazar el carácter de Cristo. Eso es madurez. No es que por ser maduros nos volvemos fríos o rígidos. No. El maduro deja el orgullo, deja la soberbia, deja sus propios gustos personales, la superficialidad de las cosas, de observar desde la vista, ¿no? Para abrazar, ¿qué, amados? El carácter de Cristo, que no es algo que se va a producir en nosotros, es decir, va a venir, sino que ya está, pero hay que darle espacio, ¿no? Es decir, salir del medio para que se exprese Él, ¿no? Las Escrituras no dicen que Dios siente amor, ni dice Dios tiene amor, escuche por favor, sino que dice que Dios es amor. Pero aquí aparece en el Dios es amor, el sufijo es, que está en tercera persona, significa ser. Es como decir, Dios, su ser es amor. Dios es amor significa el ser de Dios es amor. Pero amor es sustancia, amor es esencia, amor es identidad, no es una cualidad pasajera. Por eso Dios no ama como amamos los hombres, que son una cualidad pasajera. Amo mientras me ames. El día que me dejas de amar, te dejo de amar. Pero las Escrituras dicen que de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, nunca nos dejó de amar. El amor es su naturaleza eterna e inmutable, no es una respuesta situacional o temporal. ¿Cómo es el amor? Una respuesta eterna e inmutable, es decir, no cambia, no es temporal, no es superficial, es eterna. Primera de Juan 4:16. Pero escuche, esto que les acabo de compartir, muchas veces lo hemos reducido solo a Dios es amor, pero tenemos que leerlo completo. Dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¿Hemos qué? Llegado a creer y saber. Es decir, tengo conocimiento, pero no conceptual. Por experiencia. Dios es amor. El que permanece, escuche, clave, el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. O sea, el que permanece en la sustancia, conoce la sustancia, la persona de la sustancia, y la persona de la sustancia está en nosotros. Porque ahí estamos, ¿cierto o no? ¿O no? ¿O alguien duda que está en las personas de la sustancia? Por eso Dios no tiene en cuenta los sentimientos que se generan alrededor de Él. Dios no tiene en cuenta nuestros sentimientos, amado. Y lo que sentimos acerca de Él y lo que pensamos acerca de Él, no lo considera. Qué golpe, ¿no? Qué golpe. Yo lo amo mucho a Dios y yo espero que Él esté mirando cómo lo amo. ¿Cómo le puede amar la carne si el único que le ama es la expresión del amor? Pero nosotros creemos que Dios nos ama como nosotros amamos, ¿no? Amados, Dios vino a librarnos de lo que sentimos. Escucha y anótalo. Dios vino a librarnos de lo que sentimos. Si hay algo que repudia a Dios es lo que yo siento desde la carne. Vino a librarnos de lo que sentimos para poder expresar a la verdadera persona del amor y dejar de ser presos de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que creemos. Eso nos apresa. Cuando la realidad de Dios es formada en nosotros, nuestros sentimientos ya no tienen más participación. ¿Cuándo? Escuche, esto es precioso, ¿eh? Cuando la realidad de Dios es formada en nosotros, nuestros sentimientos ya no tienen más participación. No es que dejamos de sentir, claro que sentimos, pero ya no participan, porque todo se hace desde una sustancia o naturaleza, todo se hace desde una persona. ¿Qué pasa con los sentimientos? Escuche, por favor, entran en estado de silencio. ¿Cómo? ¿En qué entran? ¿Alguien me puede decir amén? O sea, ¿qué van a hacer a partir de hoy con sus sentimientos? Primero es callar nuestros sentimientos o emociones, cállenlos, por favor. Y luego
manténgalos ahí en silencio. Porque cuando salen, destrozan. Lo acabamos de compartir al principio. Dañan. No es más lo que yo deseo o quiero, sino que ahora es el motivo por el cual nos alcanzó. Ya no es más lo que yo quiero o deseo. Hoy es el motivo por el cual nos alcanzó. Para eso vivimos. Creo que lo compartimos el día jueves. ¿Por qué Dios nos da esta oportunidad de vivir, de habernos vuelto a la vida? ¿Para vivir para nosotros? No. Hoy vivimos para Él, no para nosotros. No es nuestra vida, pues. Es su vida en nosotros. ¿Nosotros dónde estamos? Pero ¿dónde estamos primero? Estábamos muertos. ¿Y dónde se aseguró que nos quedemos muertos? La vieja naturaleza. ¿De dónde nos tomó? ¿Sí se está entendiendo? Filipenses 3, verso 12 para finalizar. Filipenses 3, verso 12. Leo del 12 al 16. Pero aquí deja algo claro Pablo. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. O sea, no somos perfectos. Si alguien considera y dice, bueno, yo ya, mire, quiero contarles acerca de mí porque yo ya, está mintiendo. Estamos siendo perfeccionados. Si no, la labor del Espíritu no tendría ningún sentido. Y la formación de Cristo en nosotros no tendría ningún sentido. No sé si me dejo entender, no tendría sentido. Por eso dice, no es que yo ya lo haya alcanzado todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, escuche, o sea, a pesar de, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Cómo? O sea, me alcanzó, pero yo voy camino a alcanzarlo. ¿Dónde? ¿Dónde está sucediendo esto que voy camino a alcanzarlo? 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. Y Pablo nos está invitando, más bien una cosa hagamos. O sea, no demos nada por sentado, más bien hagamos una cosa, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Olvidando todo lo que la carne me proponía, voy caminando ahora en el Espíritu hacia la meta. Ya estoy en la meta, pero estoy llegando a la meta. 14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos hacia la meta? ¿Para ganar qué? Y el premio, ¿dónde está? 15. Así que escuchen los perfectos. ¿Cómo? Pero si nos acaba de decir que no somos perfectos. Y ahora dice, escuchen los perfectos. Pablo anda medio cruzado, ¿eh? Pero dice, escuchen los perfectos. ¿Cómo nos ve Dios? Escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Amados, habla de un modo, no diferentes modos. Por eso dice, todos debemos tener este modo. Uno, está hablando singular, ¿no? Este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, no nos peleamos. Dios les hará ver esto también. O sea, no pugnamos hoy porque si alguien no lo ve, tienes que verlo. No, si no lo ves hoy, tranquilo, tranquila, porque Dios te lo va a hacer ver. Lo que hoy no entiendes y ¿cómo es posible? Tranquilo, Dios te lo va a hacer ver. O sea, no apuramos las cosas y no vemos por nuestros esfuerzos. Es porque Dios lo va a permitir. El Espíritu, ¿qué va a hacer? Nos va a iluminar para poder verlo. Continúo. 16. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. O sea, lo que ya se ha suscitado en nosotros, lo que ya nos ha acontecido, caminemos de acuerdo a eso, mis hermanos, amados y amadas. Lo que ya nos aconteció, vivamos según lo que ya nos aconteció. No podemos vivir según lo que parece que no nos hubiera acontecido. Si no vivimos conforme a lo que ya nos aconteció. Amado, la madurez no es pasividad, sino un proceso constante de Cristo avanzando en nosotros y nosotros en Él. Repito, la madurez no es pasividad, sino un proceso, escuche, un proceso ¿qué? Constante de Cristo avanzando en nosotros y nosotros en Él. Pero escuche la posición. ¿Qué es primero? Cristo avanzando en nosotros. Si Cristo avanza en nosotros, nosotros avanzamos en Él. O sea, ya no caminamos como creemos o pensamos, sino en Él. ¿Me dejo entender? ¿Pero qué necesito? Que Él avance en mí. Yo no avanzo. Él avanza en mí. Y cuando Él avanza en mí, yo doy los pasos en Él, no fuera de Él. ¿Sí? Cierro. La madurez no viene sin prueba. Guarden. La madurez no viene sin prueba. No puedo pretender madurar y decirle, Señor, quítame las pruebas, porque las pruebas son las que producen madurez. La madurez no viene sin prueba. Es el fruto del avance de la naturaleza de Cristo siendo formado en nosotros en medio de la dificultad. Escuche, porque aquí les acabo de soltar una bomba. Cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por pruebas, es el fruto del avance de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque nos muestra cuándo se expresa la carne para luego apagarla y sea Cristo avanzando en nosotros. Porque es Cristo avanzando en usted.
desnudando la vieja naturaleza, desnudando a la carne. ¿Sí? O sea, en medio de la dificultad, Cristo se puede estar formando. ¿Qué dicen ustedes? Qué tremendo. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos despedimos de nuestros amados del Zoom y de las diferentes plataformas que nos verán luego. Un abrazo grande en Cristo.